México, un país que no solo se mide en kilómetros, sino en vida. Un territorio donde el sol ilumina desiertos, selvas, mares y montañas, donde cada rincón guarda un latido de historia, cultura y naturaleza. Hoy vamos a descubrir por qué México es considerado un país megadiverso. Acompáñanos en este viaje por sus ecosistemas, su fauna, su riqueza cultural y los desafíos que enfrenta nuestra tierra. Esto es México, megadiverso. Pensamos en México, tal vez imaginemos playas paradisíacas o desiertos interminables, pero este país es mucho más que eso. Aquí conviven 9 de los 11 ecosistemas del mundo, desde las nieves del Pico de Orizaba hasta los manglares de Yucatán. Cada ecosistema es un universo propio, con especies y climas únicos. Estos paisajes no solo son postales, son la base de la vida y del hogar de miles de especies. México tiene más de 70 ecosistemas y una enorme diversidad de especies. En las selvas, como la Candona en Chiapas, encontramos jaguares, monos aulladores y guacamayas rojas. En el desierto del norte habitan especies como el borrego cimarrón, el cactus saguaro y el ajolote del desierto. En los océanos tenemos el segundo arrecife de coral más grande del mundo y especies como la ballena gris y el tiburón ballena. En los bosques, en la reserva de las mariposas monarca, llegan cada año millones de mariposas desde Canadá. Si México tuviera un sonido, sería el rugido de un jaguar en la selva, el aleteo de un colibrí en un jardín o el canto de la ballena en el océano Pacífico. Somos el hogar del 10% de las especies del mundo. Sí, lo oíste bien, aquí viven criaturas únicas. Vamos a descubrir más sobre la fauna de nuestro país. México es hogar de especies que no existen en ningún otro lugar del mundo. El ajolote, el curioso anfibio que puede regenerar sus extremidades. La vaquita marina, el cetáceo más pequeño y más amenazado del planeta. El quetzal, una ave sagrada para las culturas prehispánicas. El jaguar, el felino más grande de América. Cada una de estas especies tiene un papel clave en el equilibrio de los ecosistemas. Se estima que en México habitan entre el 10 y 12% de las especies del mundo. Tiene una gran variedad de fauna. Existen 864 especies de reptiles, 361 especies de anfibios, 2.692 especies de peces, 1.096 especies de aves y más. Sí, la naturaleza es un libro. La fauna de México es una de sus páginas más fascinantes. Aquí habitan más de 200.000 especies, lo que nos coloca entre los 5 países con mayor biodiversidad del mundo. Pero lo más asombroso es que muchas de estas especies son endémicas, es decir, no existen en ningún otro lugar del planeta. Son exclusivas de esta tierra, como un secreto que solo México conoce. Pero la biodiversidad de México no solo se encuentra en la naturaleza, también vive en su gente, en su historia y en su cultura. México es un mosaico vivo de tradiciones, colores y conocimientos ancestrales que enriquecen nuestra identidad. Pero la megadiversidad de México no solo está en su naturaleza, también en su gente. México cuenta con 68 pueblos indígenas, cada uno con su lengua, costumbres y creencias. Nuestra cultura ha crecido en armonía con la biodiversidad. La diversidad cultural de México se caracteriza por la convivencia en distintas culturas, lenguas y tradiciones. Esta diversidad se manifiesta en la riqueza culinaria y las tradiciones populares y folclóricas y el potencial turístico. Una de las principales características es que México es uno de los países con mayor diversidad cultural del mundo. La cultura mexicana es una combinación de la cultura española, la cultura prehispánica y algunos elementos de las culturas africanas. La diversidad cultural de México se manifiesta en la pluralidad histórica, religiosa y lingüística. Pero todo esto, toda esta riqueza no está garantizada. Cada día miles de hectáreas de selva desaparecen. Especies endémicas están en peligro de extinción. La contaminación y la expansión urbana amenazan nuestros ecosistemas. Y lo más preocupante, muchas comunidades nativas, guardianas de este conocimiento ancestral, también están en riesgo de desaparecer. La pregunta es, ¿qué podemos hacer? La respuesta es clara: conocer, proteger y actuar. A pesar de su riqueza natural, México enfrenta grandes amenazas: deforestación, cambio climático, caza y tráfico ilegal de especies.
Pero aún no podemos hacer algo. Existen áreas naturales protegidas, proyectos de conservación y comunidades que luchan por preservar este tesoro. México no solo es un país, es un testimonio de la vida en su máxima expresión. Su megadiversidad nos recuerda que estamos conectados, que somos parte de algo más grande. Hoy, después de este recorrido, la pregunta no es si México es un país megadiverso, sino ¿qué haremos nosotros para protegerlo? ¿Cómo podemos ayudar? Infórmate y comparte este mensaje. Evita la contaminación y respeta la naturaleza. Apoya iniciativas de conservación. Cuidar nuestra biodiversidad es cuidar nuestra identidad. México no solo es rico en cultura e historia, sino también naturaleza. Es nuestra responsabilidad cuidar y preservar esta riqueza para las futuras generaciones. Cuidar la naturaleza es cuidar nuestra historia, y nuestra historia es México.